Hablaremos de Leonardo da Vinci y los trabajos que hizo ya en el final de su vida para Francisco I, el rey de Francia. Ciertamente se trata de dos amigos del programa, ya que hemos hablado muchas veces de los dos. Con Leonardo hemos adoptado el procedimiento de ir cortando su vida en retazos, ¿no? Hemos hablado de los fracasos de Leonardo, del caballo, aquel caballo de bronce, de la desgracia de sus obras. Hoy nos ocuparemos de su vida junto a Francisco I, de quien hemos hablado también muchísimas veces, ya que es uno de nuestros reyes preferidos. Pues bien, en el año 1517 Leonardo llegó a Francia y tenía entonces 65 años. Cuenta Henri Troyat que parecía un joven aprendiz que daba una vuelta por Europa y que llegaba a instalarse en un país que nunca había visitado y en donde tenía todo por aprender. Dicen que lo que tentó a Leonardo fue la jovialidad de la corte de Francisco I, por llamarle de algún modo, ¿no? Leonardo esperaba rejuvenecerse en Francia. Había farra corrida en la corte de Francisco. Al llegar, Leonardo ya tenía una parálisis en el brazo derecho, pero no lo molestaba en absoluto para pintar porque era zurdo. Leonardo empleó esos últimos años en la organización de fiestas cortesanas y en el diseño de unas obras impresionantes de ingeniería. El rey le había asignado un pequeño palacio en Club como alojamiento. Una de las cosas que hizo Leonardo en la corte de Francisco fue exponerle unos planes hidráulicos de la Gran Siete. Se trataba de unas obras destinadas a conseguir la mejor fertilidad de Europa y facilitar los traslados. Se trataba de canales, naturalmente, ¿no? Quería unir las residencias reales. ¿Se acuerdan que en aquella época, en realidad hasta la construcción de Versalles, la corte francesa fue siempre itinerante? Estaba en el Louvre, pero después se iban, cuando hacía frío rajaban para un lado, estaban en Amboise, qué sé yo, en Amboise, muchos otros castillos que ahora no me acuerdo, porque sí, porque le gustaba. Entonces a Leonardo se le ocurrió unir esas residencias reales, Chantilly, con vías navegables, con canales. En verdad los desplazamientos que hacía la corte de castillo en castillo eran parecidos a campamentos gitanos, ¿no? Iban ahí viajando con muchedumbres de servidores que transportaban todos los cacharros que eran necesarios para hacer habitables los castillos a donde iban. Las cacerolas, los cucharones, los colchones, las catreras, las mesas, los cofres. Es decir, cualquier excursión ya tenía aspecto de mudanza. Y Leonardo pensó que sería mucho más agradable, en vez de andar galopando por caminos horribles, avanzar por canales. Esos viajes, aseguraba Leonardo, darían placer al rey, ¿no? Y el proyecto lo tentó a Francisco I. Pero lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por las zonas en las que Leonardo pensó abrir los canales. La obra no llegó a completarse porque Leonardo murió 2 años más tarde, y en verdad el rey Francisco, sin Leonardo, la obra había dejado de interesarle. Tiempo después, Enrique IV reemprendió el proyecto y los planos de Leonardo fueron estudiados por los ingenieros reales que finalmente hicieron los canales. Y los canales están ahí, junto con muchísimos otros, y Francia es posiblemente, de los países, estoy seguro, de los países de Europa, el que más canales tiene. Tiene una red de canales extensísima. Son canales muy lindos de ver, porque además tienen esclusas, quiere decir, unos diques que sirven para salvar la diferencia de nivel que hay entre una región y otra. Pero son en general pequeños, a la medida del hombre, no son el canal de Panamá, ni el canal de Suez, ni nada. Son unas vías así navegables, algunas más anchas que otras. Yo por ahí serán 7, 8 metros, ya, yo no más. Menos también.
y hay algunas viejas garitas donde están los tipos que trabajan en las esclusas, que con unas máquinas que desde luego habrán sido remozadas, hacen bajar el agua para que las embarcaciones continúen. En muchas de ellas se navega a la sirga, o se navegaba, calculo que ya no, pero hasta no hace mucho se navegaba a la sirga, es decir, hay un camino de sirga donde al costado del canal donde van los caballos y los barquitos con una soga eran arrastrados por las mulas que iban por el caminito de al lado. Son una cosa muy pintoresca y como se ve, de muy antigua invención. Los chinos desde luego lo habían hecho mucho antes, unos 1000 años antes. Pero bueno, eran los chinos, cuya función ya se sabe que un chino sirve para hacer las cosas antes que nadie. Leonardo también diseñó, para comodidad de la corte, unas casas de madera transportables. O sea que Leonardo inventó las prefabricadas. Las Rolón, sí. Eran de muy fácil empleo y en pocos instantes permitía levantar una pequeña ciudad justamente cuando el rey estaba de viaje, que iba con todos los alcahuetes, ya sabe usted cómo es el asunto, ¿no? Y siempre tenían que andar durmiendo en carpas, en graneros o pajares. Y esas casas transportables sí se usaron. Hemos hablado alguna vez de aquella reunión de 1520 entre Francisco I y Enrique VIII de Inglaterra, ahí en aquel campo cerca de Ardres-en-Artois, y que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se molestó. Se encontraron los dos en un campo, se habían llevado cada uno a sus ejércitos para hablar sobre una alianza. Y Francisco I, rey de Francia, trajo tantas, pero tantas carpas y tanto lujo, e incluso tantas minas, que el otro se molestó. Dice, ¿qué venís acá? A compadrear. A compadrear, e hizo una alianza con Carlos I de España, Carlos V, que, como saben ustedes, era un tipo que muy austero, ¿no? Y le gustó a Enrique VIII, a Charles Daughton, le gustó la austeridad de Carlos I más que las compadradas del rey de Francia. Pero entre esas compadradas estaban las casillas de Leonardo da Vinci. Bueno, Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios. Los castillos franceses hasta entonces, estamos al principio del siglo XVI, quiere decir que todavía no estaba ni soñado Versalles, ni el lujo posterior. Y eran castillos que habían conservado mucha pesadez de la tradición medieval, ¿no? En realidad, primero eran fortalezas y después adentro relate como pueda. Bueno, y Leonardo empezó a remodelarlo, hizo más finitas las paredes, eran paredes de 3 metros, no de 30. Entonces, todas piedras, y empezó a poner ventanas. Las paredes livianitas, las ventanas grandes, el sol entrando, las cortinas volando, la decoración, bueno. Entonces, eso servía especialmente para los bailongos, ¿no? Después de modificar los palacios para que se pudieran hacer lindos bailongos, Leonardo trabajó en la organización de bailongos. Inventó decorados, trajes, carruajes. Su especialidad eran los autómatas. En realidad no se conocen en detalle los mecanismos. Las crónicas solo dicen que el parque de Chambord presentaba varios muñecos animados que caminaban por el parque, incluso encaraban a los paseantes y hasta respondían a sus preguntas. Epa, ¿será cierto? Puede ser. Las máquinas de Leonardo eran muy admiradas por sus contemporáneos. Después de cada uno de estos bailongos que Leonardo animaba con sus fantasmagorías, todos los embajadores informaban a sus soberanos acerca de las maravillas que habían presenciado. He visto un autómata, qué sé yo,
que marcaba 1:34 la milla, le decía el embajador de Rusia al zar. Un último invento de Leonardo para terminar. Gran sensación causó cierto león que apareció en una fiesta dada en Argentan, en Normandía, durante la visita que hizo Francisco a su hermana, Margarita de Valois, que se había casado con el duque de Alençon. Esto ocurrió en los últimos días de septiembre de 1517. Parece que apareció un león mecánico, en la sala donde estaba toda la corte reunida. Y muchos salieron rajando, aterrorizados, porque no concebían la posibilidad de un león mecánico. Creyeron que era un león de verdad y rajaron. Y el rey naturalmente disfrutó enormemente. Tras el león llegó un hombre disfrazado de eremita, de asceta, de ermitaño, que le dio a Francisco un bastón. Era común que en los desiertos del norte de África los eremitas más piadosos dominaran la furia de los leones, o al menos había muchas historias sobre ermitaños que dominaban leones, con un bastón casi siempre. Entonces Francisco recibió el bastón, tocó al león y el cuerpo del animal se abrió y de su pecho brotó una profusión de flores de lis, justamente el símbolo de la realeza francesa. Esos son inventos, ¿no? Y no el monigote o el aquenón jugal. Leonardo vivió feliz en la corte francesa, pero solo fueron 2 años, murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo y que lo asistió en su lecho de muerte, pero es mentira porque el rey estaba en Saint-Germain en los festejos del nacimiento de su segundo hijo, que era casualmente Enrique II, el que después sería rey porque el primero de los hijos murió. Francisco se enteró después a través de un amigo y dicen que aquel rey que solamente lloraba por el abandono de alguna amante, lloró también. Así que se enteró toda la corte de aquel llanto y varias damas equivocadas se le presentaron en esos días creyendo poder ocupar una supuesta vacante imposible de ser poblada. Esta es la breve historia de Leonardo en la corte de Francisco I. Francisco fue aquel que escribió en la pared de su pieza una frase que hoy todavía repetimos a través de una canción memorable, que se escribió muchísimo después de su muerte, que es: la mujer es cambiante, o sea, la donna è mobile. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? Bueno, a Leonardo, por supuesto. A Leonardo, sí, a Francisco. Me gusta esta idea de cosas que veo que no sé si son tan útiles, pero tienden a la belleza. Es como el arte. Justamente. Sí. ¿Para qué sirve el arte? Preguntan, ¿no? Pero bueno, estas son expresiones menores del arte, ya que no comprometen tanto al espíritu. Pero yo creo que una elegante frivolidad puede ser tomada como se toma la pimienta o la sal para añadirle una vida. Lo malo es cuando usted se come un plato de sal, ¿no? Eso es malísimo. Bueno, hemos ido a la discoteca para que nos dieran algún disco acerca de algunos de los inventos de Leonardo, y ante las prefabricadas inventadas por Da Vinci, el discotecario juzgó conveniente prestarnos el disco que se llama Casas Viejas y que escucharemos en la interpretación del dúo que forman Ada Falcón y Charlo. Es, sin embargo, una grabación un poco demasiado antigua para nuestro gusto y para nuestra técnica, de modo que la escucharemos haciendo gracia de cierta fritura y, ¿por qué no?, también de cierto carácter anticuado que tiene esto. Pero yo lo encuentro deliciosamente anticuado. Así que les pido disculpas a ustedes, pero en lo que a mí respecta la escucharé con muchísimo placer. Adelante.
Hablaremos de Leonardo da Vinci y los trabajos que hizo ya en el final de su vida para Francisco I, el rey de Francia. Ciertamente se trata de dos amigos del programa, ya que hemos hablado muchas veces de los dos. Con Leonardo hemos adoptado el procedimiento de ir cortando su vida en retazos, ¿no? Hemos hablado de los fracasos de Leonardo, del caballo, aquel caballo de bronce, de la desgracia de sus obras. Hoy nos ocuparemos de su vida junto a Francisco I, de quien hemos hablado también muchísimas veces, ya que es uno de nuestros reyes preferidos. Pues bien, en el año 1517 Leonardo llegó a Francia y tenía entonces 65 años. Cuenta Henri Trois un pequeño palacio en club como alojamiento. Una de las cosas que hizo Leonardo en la corte de Francisco fue exponerle unos planes hidráulicos de la Gran Siete. Se trataba de unas obras destinadas a conseguir la mejor fertilidad de Europa y facilitar los traslados. Se trataba de canales, naturalmente, ¿no? Quería unir las residencias reales. ¿Se acuerdan que al llegar Leonardo ya tenía una parálisis en el brazo derecho, pero no lo molestaba en absoluto para pintar porque era zurdo? Leonardo empleó esos últimos años en la organización de fiestas cortesanas y en el diseño de unas obras impresionantes de ingeniería. El rey le había asignado ya que parecía un joven aprendiz que daba una vuelta por Europa y que llegaba a instalarse en un país que nunca había visitado y en donde tenía todo por aprender. Dicen que lo que tentó a Leonardo fue la jovialidad de la corte de Francisco I, por llamarle de algún modo, ¿no? Leonardo esperaba rejuvenecerse en Francia. Había farra corrida en la corte de Francisco.